primeras conferencias de este segundo día del curso Crítica y Meditación, homenaje al profesor Cerezo Galán. En primer lugar, presentaré al profesor don Román Alcalá. El profesor Román es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla y doctor en Filosofía por la Universidad de Granada. Desde entonces ha desarrollado su vida profesional en la Universidad de Córdoba, en la que actualmente es profesor titular del área de Filosofía y director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Su tema de investigación prioritario ha sido la filosofía helenística, en especial el escepticismo griego, cuyos resultados más notables son dos libros, uno sobre el escepticismo antiguo y otro sobre Lucrecio. Hoy día está interesado fundamentalmente en la historia del escepticismo a lo largo de la filosofía. Tiene la palabra el profesor Román, cuya conferencia tiene por título Filosofía, especialización o mundanización del concepto. Buenas tardes. Primero quiero, muy rápidamente, pues me han dicho que tengo 40 minutos, expresar mi agradecimiento al profesor Cerezo, evidentemente, por una larga y exitosa vida académica que posibilita este ciclo. Yo no voy a laudar ni mucho menos al profesor Cerezo porque lo hice hace apenas 20 días cuando en la Universidad de Córdoba le concedieron el doctorado honoris causa, ¿no? Al Centro Mediterráneo por este exitoso curso, en nombre de su director, Juan Francisco García Casanova, al Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada y a su director, don Álvaro Vallejo Campos, y también agradezco la presentación que ha hecho la directora del Departamento de Filosofía I, me imagino, ¿no? Esther Romero. Bueno, a ustedes también les quiero agradecer que estén ahí sentados, porque veo que han resistido la tentación de, atendiendo al título de la conferencia, mundanizar en exceso la filosofía e irse a pasear y a tomar el sol en esta tarde tan extraordinaria por una ciudad tan magnífica y estéticamente tan sorprendente como es Granada. Bueno, yo cuando me presentaron el título, pues dudé entre hacer me dijeron, eres libre, puedes hablar de lo que quieras. Entonces, como bien ha dicho, mi tema de investigación prioritario es el escepticismo griego. Entonces, pues pensé en un primer momento hacer algo sobre el escepticismo griego, pero me parecía que era exponerme muy poco, porque son temas muy, muy específicos y posiblemente no tengan tanto interés. Entonces, en aras del título del curso, Crítica y Meditación, y en homenaje al profesor Pedro Cerezo Galán, pues les propongo una conferencia que tienen ahí el título, en la que me voy a exponer. Evidentemente no es un tema mío de investigación, pero creo que es más personal y que encuadra mejor en lo que es la crítica y la meditación. El título lo tienen ahí, en Filosofía, especialización o mundanización del concepto, y lo voy a dividir en tres partes. Una primera parte que sería la falta de acuerdo entre los filósofos, una segunda parte que sería intentar una definición o indefinición de la filosofía, y una tercera parte que sería la propuesta en la que conecta un poco con la segunda conferencia, que es la filosofía como una terapia cultural específica. Bueno, pues entrando ya en materia, resulta un poco paradójico o retórico referirse a la filosofía como algo problemático, ¿no? La filosofía está saturada de explicaciones, ¿no? Este tópico yo creo que señala un horizonte de una auténtica cuestión y aparece en relación con el intento básico de pronunciarse acerca de qué es la filosofía. Esta referencia a una pregunta esencialista, que es la filosofía, la han tenido que resolver otras disciplinas, y el espejo más importante del siglo XX es el arte. La ha resuelto
porque hoy en día nadie se pregunta qué es el arte, sino que más bien la pregunta ha sido sustituida por qué es lo que hace que a algo que llamamos arte sea arte si no se diferencia en nada de otra cosa que no lo es. No sé si hace poco ha habido una noticia, y es que una empleada ha destruido una obra de arte en Alemania por un afán de limpieza. La obra valía 800.000 euros. Y en su afán por hacer su trabajo a la perfección, no sé si esto solamente puede ocurrir en Alemania, y querer dejar inmaculada la sala que tenía a su cargo, pues una obra de Martin Kippenberger, ya digo, valorada en 800.000 euros, eran unas torres de madera con una pátina que tenía en la madera y situada en un recipiente de goma con cal, pues la señora limpió el recipiente de goma y las tablas, ¿no? Ella no distinguía, evidentemente, tenía que limpiar la suciedad y limpió la suciedad en la obra de arte o en los rincones de la sala. Nosotros, en filosofía, cuando Wittgenstein, por ejemplo, en el año 31 le confesaba a Weizmann, a un amigo suyo, dice, si en filosofía hubiera tesis, tendrían que ser tales que no dieran origen a disputa. Decía, pues tendríamos que expresarnos de tal manera que todos dijéramos, oh sí, naturalmente esto es obvio. Claro, esa frase lo que estaba haciendo era romper o abandonar las posturas dogmáticas del Tractatus e indicar las ambigüedades y los problemas del lenguaje de la filosofía misma, ¿no? Si nosotros hiciéramos una ligera revisión del concepto mismo de filosofía que han tenido autores, por citar algunos, Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Comte, Bergson, Husserl, Heidegger, si hiciéramos una ligera revisión, pues veríamos la dimensión que tiene el problema, ¿no? O sea, es el concepto mismo de qué sea la filosofía en donde aparece la discrepancia, ¿no? O sea, hay una falta de acuerdo. El propio Zubiri, en las 5 lecciones de filosofía, hablaba de esta situación de conflicto de la filosofía y decía un conflicto del que no puede salirse por combinaciones dialécticas, sino poniendo en marcha cada uno dentro de sí el penosísimo esfuerzo de la labor filosófica, ¿no? Es, por tanto, legítimo hoy en día hablar de filosofía como una tarea claramente delimitada o con una identidad propia, o bien, en el mejor de los casos, podemos referirnos a filosofías de signo distinto e incluso contradictorias, ¿no? Hombre, en cierto modo, en la historia del pensamiento siempre hemos constatado un enriquecedor desacuerdo, ¿no?, en las diversas explicaciones filosóficas. Ahora, ¿por qué se produce este desacuerdo? ¿Cuál es el alcance de ese desacuerdo? Esas son las preguntas que habría que contestar, ¿no? A lo mejor se trata de algo insuperable. Y si esto es así, habría que concluir hablando de la imposibilidad de una historia de la filosofía concebida como una disciplina unitaria, ¿no? O sea, que Dilthey se hizo cargo ya de esta cuestión e intentó, sin conseguirlo, resolverla, ¿no? Otro autor acepta lo contrario. Ray dice que el desacuerdo entre los filósofos es algo natural y de ningún modo desconcertante, justamente para el desarrollo de la filosofía. O sea, que la filosofía está llena de conflictos y está llena de confusiones. La variedad y cambio de las opiniones sobre filosofía o sobre lo que para muchos era la verdad o la adhesión a definiciones diferentes invita, cuando menos, a la incertidumbre. Desde hace algunos años la filosofía se halla en un debate en el que se constata la existencia de un periodo de disgregación, en un periodo de fragmentación que no consigue producir un discurso unitario, un discurso coherente sobre la realidad, ¿no? Hemos pasado por varios conceptos: modernidad, posmodernidad, hoy en día se habla ya de hipermodernidad, y que trabajan sobre este conflicto, ¿no? La posmodernidad, por ejemplo, empezó por criticar la consideración de la filosofía como un progresivo proceso de emancipación y de realización cada vez más perfecta, ¿no? O sea, planteaban justamente que la filosofía era un modo de ponernos de colocarnos entre los problemas, más que un modo de pretender resolver esos problemas, ¿no?
En esa línea escribe Deleuze el libro Conversaciones, y ahí manifiesta de una manera radical que pensar es siempre experimentar, nunca interpretar. Pero la experimentación es siempre actual, dice él, ¿no? Claro, la cuestión es si un debate de estas características hoy se puede dar, porque a lo mejor un debate de estas características hoy está bajo sospecha. En este sentido puede parecer a lo mejor anacrónico o hasta inoperante promover una reflexión sobre la filosofía, ya que es posible que no exista una posibilidad de facto. O sea, que no se puedan crear las circunstancias mínimas necesarias para un debate de este estilo. Esto es lo que dice Derrida en un libro que es El lenguaje y las instituciones filosóficas. Juega con esta idea introduciendo el concepto de censura en la actualidad, ¿no? Advierte que desde el momento en que un discurso, aunque no esté prohibido, no pueda encontrar las condiciones para una exposición o una discusión pública ilimitada, se puede hablar, por excesivo que pueda parecer, de un efecto de censura. No hay un día hoy un organismo encargado de la censura. No hay un organismo central, no hay una persona encargada de censurar, no hay una comisión constituida a tal efecto, pero existe ese poder proscriptivo. Ese poder está hoy en día situado en otras instancias, por ejemplo, instancias que están libres de cualquier sospecha, instituciones de investigación, instituciones de enseñanza, nacionales e internacionales, los poderes editoriales o los más media. Hace poco, en el 2008, en la introducción a un homenaje que se le hizo en la Universidad de Murcia, también al profesor Cerezo Galán, los profesores Villacaña y Peñalver, refiriéndose a la fuerza que tienen los medios de comunicación y a la capacidad que tienen los medios de comunicación de controlar hoy en día la actualidad y de confiscar esa actualidad, decían los dos a la limón: nosotros, los filósofos, somos de esos a quienes nos han secuestrado el presente. Desde un decreto que nadie ha firmado, hemos sido declarados anacrónicos. Me imagino que aquí hay muchos alumnos de filosofía. Esto es duro, yo lo entiendo. Y siguen. Pronto, ese pasado, considerado como ya dado, no dejará una posibilidad para nuestra forma de ejercer la inteligencia y de transmitir el capital simbólico al futuro. Y insistían un poco más abajo, dice, carece de sentido amargarnos con esta pregunta, de si somos en parte responsables de esta situación. Dice, lo importante, lo decisivo es que quien no quiera verla se ciega filosóficamente a esta verdad. Si esto es así, el actual desconcierto respecto a la filosofía creo que está afectando a la filosofía misma. Alguien podría decir que esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Hemos tenido, remedando a Kuhn, periodos de filosofía normal y periodos de filosofía revolucionaria, ¿no? Y en esos periodos de filosofía normal no existían estas crisis, en los periodos de filosofía revolucionaria sí que existen estas crisis que se pone en duda hasta los propios principios y pilares de la filosofía. Pero algo ha cambiado en el siglo XX, y ustedes lo saben igual que yo, ¿no? En el siglo XX se quiebra en un momento histórico los propios principios de la filosofía. A partir de esa quiebra, el pensar filosófico toma conciencia de cierta perversión y vanidad que va implícita en él, se reconoce en una cierta disolución de la conciencia, hay un efecto corrosivo general de los llamados pensamientos de la sospecha, que ha tenido un gran desarrollo en todo el siglo XX, y que todavía esa asimilación de esos pensamientos de la sospecha nos tienen bastante afectados, ¿no? O sea, la filosofía está así envuelta en un proceso, podríamos decir, de autoliquidación.
¿Cómo sale de ese proceso de autoliquidación? Pues se enroca en formas blandas de pensamiento, en formas débiles del pensar. Eso, todo el mundo reconoce esta idea, que están marcadas en su inicio por una inevitable desconfianza en sí misma, que se traduce en dispersión, se traduce en fragmentación y en anomía. Parece como si la filosofía hubiese sido expulsada de sus tareas tradicionales, tanto de fundamentación como de regulación, desintegrada como está en esferas separadas de acción que además están luchando entre sí, ¿no? Esa contraposición es la que yo marco con el título de la conferencia entre especialización y mundanización, y no es una idea mía, la denomina así Francisco Vázquez, y que lleva desde un punto de vista al colapso del concepto tradicional de filosofía y la confina a una existencia de resistente. Pero claro, el resistente no tiene futuro, ni en los medios escolares ni en los medios académicos. Ahora bien, aceptar esta transformación de la filosofía no equivale a aceptar que ya no tiene función alguna. Podríamos decir, el fracaso no comporta abdicación, ¿no? Hay que definir la filosofía. Voy a pasar a la segunda parte. Hombre, podríamos no definirla y entonces evitar las anomalías propias de una definición, ¿no? Porque hay muchas personas que se encuentran muy cómodos en esa indefinición, ¿no? Las indefiniciones siempre son una fórmula de amparo y una fórmula de protección completas, ¿no? O sea que podríamos dejar la filosofía indefinida y ampararla, protegerla de ese ruido bárbaro que la denuncia, y así la filosofía parecería sobrevivir por una delicada constitución, ¿no? Eso es una estrategia conservacionista, ¿no? Y esa estrategia me parece un error porque lleva a una cierta improductividad y a una gran indecisión. Por el contrario, la definición yo creo que obliga, antes que nada, a poner en juego un momento de acuerdo, sea la que sea, cuya dimensión primero es proyectiva. O sea, la respuesta de qué es filosofía se da en términos: ¿qué puede ser todavía hoy filosofía o para qué todavía hoy en esto? ¿Para qué todavía ahí sentado y yo aquí hablando, ¿no? Por ello yo creo que definir es configurar un proyecto desde el presente y en el que el pasado ha de ser incorporado, y es que no cabe apropiación de otra manera. El presente así tiene la posibilidad de una gran claridad, ya que todo está disponible, aún con vida, si bien en fase, podríamos denominar, de letargo, esperando ser despiertado en cada momento. Segunda parte. Ante la necesidad, por tanto, de definir la filosofía, uno, o por lo menos yo, siempre envidio a aquellos profesionales que creen que definir sus disciplinas es innecesario, ¿no? Porque todos saben lo que es, ¿no? O sea que no conozco a ninguna persona que haya estudiado química que le pregunten qué es y no diga químico. Y a una persona que haya estudiado historia que le pregunten qué es y diga historiador. Pero cuando nos preguntan a los que hemos estudiado filosofía qué somos, pues entonces ya no sabemos exactamente qué responder. Parece que la palabra filósofo es mágica, ¿no? Y que al responder de esa manera, pues estamos generando unas tensiones que no vamos a poder resolver, ¿no? Se dice algunas veces en broma que cuando un físico, por recurrir a un ejemplo habitual, se pregunta qué es la física, o bien le han dado el premio Nobel o no se lo van a dar nunca. Nadie hace ese tipo de cosas, sin embargo nosotros, pues parece que está en el ADN de la filosofía preguntarse qué es la filosofía. Hay una gran dispersión, una gran heterogeneidad de lo que es el uso natural no técnico de la palabra, del rótulo filosofía, y hay una extensa diversidad en el uso técnico terminológico por lo que se refiere a contenidos, procedimientos, finalidades, formas de presentarse, principios de legitimación, todo lo que quieran poner ahí, ¿no? O sea que todo esto hace casi imposible componer
unos principios de identidad en que se reconozcan la mayor parte de quienes nos aplicamos a esta disciplina denominada filosofía. Esta situación es de conflicto y además se advierte al meditar sobre la idea de la filosofía en unos pocos filósofos que cojamos al azar, se advierte, ¿no? Que tomamos más filósofos y más ideas, pues el conflicto se amplía. O sea, esto es como el esconchón, mientras más le quitan, más grande se hace. Es una paradoja, pero es una paradoja con la que tenemos que convivir, ¿no? Si nosotros asumimos, aunque sea de una manera condicional, el carácter histórico de la filosofía, tendremos que reconocer la dificultad de encontrar una definición clara y válida de la misma, ¿no? Y ello porque se entiende que la historia desintegra y que la historia fragmenta esa supuesta identidad, ¿no? Retorno un poco a mis griegos queridos. Epicuro ya en su tiempo pues declaraba que la filosofía es una actividad que por medio de argumentos y discusiones asegura una vida feliz, ¿no? Y eso lo que significaba es que tanto para Epicuro, pero también para un autor casi coetáneo a nosotros, contemporáneo, Wittgenstein, tanto uno como otro coincidían en que la filosofía era una actividad, un investigar cuidadoso, donde lo peculiarmente filosófico es esa radicalidad de pensamiento que busca, de una manera esforzada, de una manera alguna vez espinosa, busca una respuesta, y además esa búsqueda es inabarcable. O sea, los problemas con los que nos enfrentamos son a veces superiores a nuestras propias capacidades, ¿no? La situación en nuestros días yo creo que todavía es más conflictiva, ¿no? Yo me atrevería a decir que es desesperada y algunas veces de anarquía total, ¿no? Posiblemente sea una situación de fin de periodo, y nosotros a veces no vemos el movimiento porque estamos justamente en el centro del huracán, ¿no? En donde parece que no hay movimiento y que las cosas están fijas. Es evidente que el presente introduce bastante perplejidad, una perplejidad que no es nueva, pero que produce la perplejidad del fin de la filosofía, ¿no? O sea, la idea del fin de la filosofía, ya he dicho, no es nueva, es bastante frecuente, pero lo que sí es novedosa es su recurrencia. Como diría el otro, dice, hombre, no me molesta que me hablen del fin de la filosofía, lo que me molesta es que me hablen todos los días. Porque, claro, es que esta segunda parte es inaguantable, ¿no? Entonces, hoy en día la filosofía, como brazo ejecutor de ese inextinguible afán de saber, tiene que dar constantemente cuenta, tiene que persuadir con razones convincentes de sí misma. Y esto es un trabajo ímprobo, ¿no? Aunque esto no es nuevo. O sea, ese dar cuenta, parecido al logon didonai de la República en Platón o al logon echon de la fórmula aristotélica, o sea, ese dar cuenta de lo que uno hace, de establecer su adecuación con el presente, tiene que ver mucho con la conducción de nuestros asuntos, con la gran responsabilidad que tenemos, de manera tal que permita a otros entender el objetivo y hallar el sentido a lo que nosotros hacemos, ¿no? A nuestro proceder. Así pues, la filosofía no es el nombre propio para alguna entidad que aparezca en un topos uranos, sino que más bien es expresión de algo que hacemos y además de algo que hacemos desde hace 2 milenios y medio, ¿no? Por eso muchos de nosotros pues somos optimistas, ¿no? Y, bueno, ¿cómo va a desaparecer algo que llevamos tanto tiempo haciendo, ¿no? O sea, tenemos una gran experiencia, ¿no? Lo que sí parece claro es que hasta hoy la filosofía que se declara máximamente contemplativa debe comportar de por sí una cierta eficacia conformadora y reordenadora de los problemas del ser humano. Y si ha de tener, como ya advertía Russell, alguna intervención o efecto transformador sobre el mundo o las cosas, es a través de la nueva configuración de la conciencia que instaura. Un
Una conciencia, evidentemente, que debe renunciar a cualquier intento de saber totalizador, ni siquiera como concepto límite, ni siquiera como horizonte de expectativa, y quizás concentrarse en los problemas que influyen en los procesos cotidianos del ser humano, ¿no? Ese es el penoso esfuerzo de la labor filosófica, ¿no? Quizás hoy, más que nunca, desconozcamos o no estemos seguros de cuál es nuestra labor o si merece la pena, pero conocemos que nuestras sociedades todavía se rigen por ideas que densifican o enrarecen, se extienden o se retraen, desaparecen o sobreviven y conforman el núcleo de toda actividad cultural, ¿no? O sea, de todas formas, parece una atractiva sugerencia defender que la filosofía no es estable, fija o permanente, sino que coincide más bien con el acontecimiento, ¿no? Y a él habrá que atender con solícito interés, ¿no? Paso a la tercera parte de la conferencia. Ya me he quitado 2 de en medio, ¿eh? Así que... Bueno, la he titulado La filosofía como terapia cultural específica. Es un hecho muy peculiar del que estoy hablando, que la filosofía sea la única disciplina que hace esfuerzos extremados por cuestionarse a sí misma. La pregunta esa de qué es filosofía, en filosofía juega un papel central, ¿no? Cosa que no ocurre en otras disciplinas, ¿no? O sea que la peculiaridad de la filosofía estriba a este respecto en que se contiene a sí misma como problema. A diferencia de otros saberes o de otras prácticas para los que solo desde fuera, y además este es un espacio que la filosofía suele hacer suyo, cabe un cuestionamiento de su identidad, pero nunca desde la interioridad de esa disciplina, ¿no? Para la filosofía, para las pretensiones y los contenidos que encuentra como propios, el problema es que no hay un afuera, sino que desde el que ella misma pueda ser objeto de crítica no le cabe, sino poniéndose al borde de la misma. Se ha hablado mucho de los márgenes de la filosofía, con una panorámica incompleta, con una panorámica provisional, diferenciarse desde la precaria objetividad que así obtiene, examinarse y someterse a su propia crítica. O sea que a falta de una instancia metafilosófica, la filosofía queda relegada o queda entregada como juez y parte a la vez. Y queda entregada como juez y parte a la paradójica labor de autodefinirse, de ponerse un límite, de asignarse un espacio y una competencia. Y esto no lo hace otra disciplina, ¿no? O sea que la empresa kantiana es una muestra óptima de esta singular condición, ¿no? Por eso Kant apuntaba cuando afirmaba que a filosofar y no filosofía es lo que aspiro a enseñar. La aspiración de la enseñanza y del aprendizaje tiene que ir orientada más a filosofar que a enseñar filosofía, ¿no? La cuestión de la definición, por tanto, no puede resolverse por encargo. O sea, nadie estaría en posición y condiciones de hacerse cargo de esta labor. Y por eso los clásicos, y casi forma parte de toda la historia de la filosofía, han mantenido que la filosofía se aprende haciéndose, como una actividad. El juicio es solo una cuestión de práctica, pero la actividad no. O sea, el juicio es una cuestión de práctica, la actividad es previa. O sea, enseñar a pensar requiere la necesidad del pensamiento. Eso es lo que hacía Sócrates, generando incertidumbre, siendo crítico. O sea, para pensar hay que desprenderse de la solución inmediata, de la inclinación por lo dado y lo aceptado socialmente, ¿no? Esto es una forma de entender la filosofía que sería entenderla como una técnica para la vida, como una terapia para el alma, para el espíritu, para la mente, ¿no? Pongan lo que quieran. O sea, compara la filosofía, en cierto modo, a la medicina. Es decir, la enfermedad sería la ignorancia del no filósofo y la curación es el aprendizaje de la filosofía. Desde ese punto de vista, parece claro que nuestra época pide al filósofo que sea
lo que Rorty alguna vez ha llamado un intelectual de uso múltiple. En cierto modo, ese intelectual de uso múltiple no tiene problemas especiales por resolver, ni tampoco dispone de algo así como un método específico, pero tiene que estar dispuesto a opinar sobre cualquier cosa, con la esperanza de hacer que se conecte con las demás. Rorty denomina al filósofo del siglo XXI especialista en ver cómo las cosas se relacionan unas con otras. Bueno, esta idea del filósofo como nexo de unión está presente de diversas maneras en toda la tradición filosófica. O sea, hay que pensar que entre los griegos, el verbo que es el primer escalón para la filosofía, que es el verbo legein, significa trabar, significa poner en relación, realizar una conexión, ¿no?, entre lo que parece heterogéneo, ¿no? O sea, en ese camino hay primero que darse cuenta de las cosas para luego poder dar cuenta de esas cosas, aunque solo sea un dar cuenta de las dudas que suscitan las cosas mismas, ¿no? O sea, que en ese sentido fue en el sentido que Wittgenstein decía: el filósofo no es ciudadano de ninguna comunidad de ideas. Es eso lo que hace de él un filósofo, ¿no? Por eso hay que huir de la facilidad con la que el filósofo se instala en paraísos teóricos, desde los cuales pone todo en cuestión o da respuesta a todo, pero sin ser estos mismos paraísos puestos en duda, ¿no? La filosofía, por tanto, nos ofrece, quizá hoy más que nunca, una labor problemática, pues a veces la amplitud, la ambigüedad y confusión a la que se ve sometida nos fatiga y nos asusta, ¿no? Sobre todo porque además este es nuestro medio de vida, de los que estamos aquí en esta mesa, y me imagino que para muchos de ustedes, de los del final, se ve el miedo escénico, pues pretenderán también que sea su medio de vida, ¿no? Entonces, definir la filosofía como un esfuerzo constante de reactivación del pensamiento es duro, ¿no? Estar constantemente, no parar, o sea, no parar nunca, ¿no? El caso más conocido, retorno otra vez a la tradición, es el de Platón. Platón habla de la enseñanza como de un engendrar constantemente en belleza, o sea, un intento de sembrar en el discípulo ideas capaces de defenderse por sí mismas, ¿no?, y que desencadenan la actividad de su propia reflexión, ¿no? Es una interacción de nuestro pensamiento con el pensamiento de otros, una dialéctica entre el pensamiento histórico y el personal, que crea ángulos y ámbitos de acceso a la realidad. Nos levantamos, como diría Newton, sobre las espaldas de los que nos han precedido, ¿no? Posiblemente no podamos transmitir más que nuestra particular versión de sus ideas, pero bueno, esto no será poco, ¿no? Si lo hacemos con honestidad, es bastante, ¿no? O sea que nuestra marcha será en parte igual y en parte diferente a la marcha de otros que caminan a nuestro lado, ¿no? No es una anarquía, ni es un puro relativismo, sino más bien un intento de comprensión de la riqueza y de la complejidad del pensamiento humano, ¿no? Con lo dicho hasta ahora, y termino, hemos conjurado cualquier malentendido sobre el sentido y pretensiones de una propuesta de definición de la filosofía. Cuando Heródoto, en su historia, en el libro primero, cuenta una anécdota de un recibimiento hipotético de Creso a Solón, que saben que es un sabio ateniense que después de promulgar leyes para sus conciudadanos, magníficas leyes, se había ausentado de su patria para ver el mundo. En la audiencia que le concede, Creso recibe a Solón de la siguiente manera: dice: amigo ateniense, hasta nosotros ha llegado sobre tu persona una gran fama, en razón de tu sabiduría y de tu espíritu viajero, y de que filosofando, la traducción sería por amor al conocimiento, recorriste tanta tierra por ver las cosas. Esto es una réplica de una conocida frase, la conocida frase barojiniana sería una réplica de esto, cuando Baroja decía: la filosofía es una enfermedad que se contrae viajando o conociendo viajeros. La filosofía necesita
esa relación con los demás, ¿no? Esta imagen que liga a la filosofía a la vida real y reconocible de los hombres y mujeres, considera el vagabundeo, la curiosidad cosmopolita, es una idea no de nuestra actualidad, es una idea clásica del mundo griego también, ¿no? Pitágoras viajó mucho, y lo saben ustedes. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Genófanes, Demócrito, Pirrón, ¿no? Un viajero del inicio de la modernidad, Montaigne. Montaigne decía: a los que me preguntan por la razón de mis viajes suelo responder que sé muy bien de lo que huyo, pero no lo que busco. O sea, esta idea del viaje, esa idea que subyace desde la antigüedad, es de que la filosofía es una actividad humana en la que la identidad del filósofo es tan importante como la filosofía misma. O sea, filósofo, en Heráclito, refiere antes que nada un modo de vida caracterizado por una especial disposición intelectual. O sea, disposición que es previa, que es anterior, si cabe, al propio acto de filosofar. Por ello, de la filosofía no se sigue ningún modo especial de obrar, diría yo. Las consecuencias del pensar solo se manifiestan en la posible bondad, honradez y lealtad del comportamiento de los que lo profesan. Esto es muy importante. Eso significa que todos los que han elegido filosofía previamente la han elegido no por un telos, por un escopos, o sea, por un final, pero por un final voluntario, ¿no? O sea, ya independientemente de los resultados de la carrera, ustedes son buenos. Independientemente, o sea, son más buenos que si hubiesen elegido otra cosa. Esto deja a la filosofía en posesión del terreno de juego. Es decir, lo que está más en calidad, la filosofía estará más en el terreno de juego ese, en el que se posiciona, está más en calidad de juez que de competidor victorioso. Un juez que organiza, un juez que dispone una competición especial, muy especial. Una competición como la de Alicia en el País de las Maravillas, en las que todo participante gana un premio. Y el juez mismo también. No hay ningún otro deporte, agónico o no agónico, en donde se dé esto. O sea, dicho más claramente, lo que descubre la filosofía es que la verdad radica en nuestra propia actividad. Los competidores ganan sus premios contribuyendo, a su manera, variada e insuficiente, al conocimiento de sí mismos, del mundo en el que viven y de los problemas que hay que resolver, ¿no? No hay, por tanto, progreso de la filosofía en un sentido hegeliano, ¿no? Hay, en cambio, un desarrollo de los problemas filosóficos que van siendo asumidos cada vez. Ciertamente, cabe detectar desarrollo en el hecho de que ciertos errores van siendo eliminados y a lo mejor algunas sendas perdidas quedan por fin abandonadas, ¿no? O sea, en esta línea encontraremos la filosofía como una muestra especial de ese vivir que pertenece al ser humano, ¿no? Para la designación de estos dos momentos, Ortega tiene un par muy interesante, que es el par alteración-ensimismamiento, ¿no? O sea, una paradoja casi, ¿no? Pero que son necesarias, ¿no? Ese sería el cambiante suelo en el que el que tiene que servir de base a la filosofía, y no solo a la filosofía, sino también incorporada a toda la historia de la filosofía. Pues esto es lo que yo les tenía que decir. Creo que no me he pasado del tiempo, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muy bien. A continuación intervendrá el profesor don Álvaro Vallejo Campos. El profesor Vallejo es catedrático de Filosofía en la Universidad de Granada y director del Departamento de Filosofía II. Su especialidad es la filosofía griega y sus principales intereses de investigación actualmente son Platón en general y la recepción del pensamiento platónico en la modernidad, los sofistas, Aristóteles y sus obras esotéricas. Entre sus publicaciones destaca su edición de fragmentos de Aristóteles de la editorial Gredos y sus libros Platón, el filósofo de Atenas y Mito y persuasión en Platón. En esta ocasión presentará la conferencia Crítica y Filosofía, la terapéutica del todo. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Esther, por tus palabras de presentación. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes en un curso de homenaje a Pedro Cerezo,
como ya dije ayer, de manera que no es necesario abundar en este reconocimiento, en fin, lo contento que estoy por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con esta ocasión, ¿no? Bueno, yo en mi ponencia de hoy quisiera establecer una relación entre tres cosas. Una, que es el título de este curso; otra, que son las tareas fundamentales de la filosofía; y una tercera, que es algo... ¿Eso es para ti? Para... No, para ti. Gracias. El micrófono. Entonces, les decía que quería hacer referencia a estas tres cosas. El título de este curso, Crítica y Meditación, lo que yo considero que son las dos operaciones fundamentales de la filosofía, y, en tercer lugar, la filosofía como terapéutica, que es ahí donde se inserta la problemática del todo. La filosofía como terapéutica tenemos, como muchos de nuestros alumnos saben, un proyecto de investigación y ahí discutimos, y, en fin, amistosamente nos peleamos, tenemos nuestras divergencias, y con ocasión de una de ellas pues ha surgido mi reflexión sobre el todo, y especialmente el todo a propósito de Platón en la República, ¿no? Aunque quisiera dejar claro que esta ponencia mía, aunque va a hablar sobre todo de Platón, no es una cuestión meramente, no aborda una cuestión meramente historiográfica, sino que expone mi posición contra el todo, ¿eh? De manera que, a propósito de Platón, yo quiero dejar clara esa... Bueno, las dos operaciones fundamentales de la filosofía se refiere a ellas Ortega en su obra, que es Filosofía. Una es, una de estas operaciones obedece al principio de la autonomía, y esta operación es la crítica, que encontramos ya en el título de nuestro curso, ¿no? La filosofía, dice Ortega, que obedece a este principio de autonomía porque ella no recibe órdenes de nada, sino que ella piensa a partir de sus propios principios. Claro, esto le da una configuración, dice Ortega, enormemente paradójica, porque ella se atreve a dejar de lado las creencias establecidas, que es lo que significa, en definitiva, la palabra paradoja. Paradoja es dejar de lado las creencias establecidas. Platón utiliza la expresión logos paradoxos en la República en una sola ocasión para describir lo que él está haciendo. Es decir, él está construyendo una alternativa a las estructuras sociales de su tiempo por medio de la ciudad ideal que él propone como utopía, y es consciente perfectamente del carácter paradójico que tiene esta operación, ¿no?, de propuesta de una reforma radical del Estado, ¿no? Entonces, claro, a propósito de esto, habría que decir que Platón es el primero que construye una ontología crítica. ¿Qué es una ontología crítica en Platón? Pues es una concepción del ser que cuestiona la identidad entre la existencia y la realidad, sencillamente. Es decir, Platón construye una concepción del ser que le permita cuestionar lo existente, dicho así sencillamente, ¿no? Voy rápidamente al segundo elemento, a la segunda operación de la filosofía, que obedece a lo que Ortega llama el principio de la pantonomía. El filósofo parte de cualquier cosa y la considera como un fragmento del todo al que pertenece. De manera que dice Ortega que hay en la filosofía un afán intelectual para reconstruir el todo. Pedro Cerezo, en su libro, ayer comentaba el profesor Navarro, Ortega y la razón práctica, a propósito de las meditaciones del Quijote, la obra del joven Ortega, pues dice que meditar, en cierto sentido, consiste en esta operación de conectar, y dice, a propósito de ello, con mucha razón, que la dialéctica en Platón pende de la aspiración de elevarse al todo. Claro, se me ocurre a mí que estas dos operaciones, la operación autonómico-crítica y la operación pantonómico-meditativa, pues en realidad están muy relacionadas, cosa de lo que Ortega, si no recuerdo mal, no habla, ¿no? Porque claro, si lo que se trata es de hacer una impugnación total de lo existente,
como hace Platón y muchos filósofos siguiendo su estela en el pensamiento utópico que llega hasta nuestros días, pues claro, yo tengo que proponer una alternativa de ese todo impugnado, ¿eh? Y eso es de lo que hoy pienso hablarle en esta ocasión, es decir, del todo utópico y de la terapia que se configura desde él. La terapia en la filosofía platónica aparece en tres etapas. De las dos primeras ya hablé en una intervención anterior, pero voy a recordarlas muy brevemente antes de abordar la tercera, que es la terapéutica del todo, que da título a mi charla, y que es la terapia filosófica practicada en la ciudad ideal, es decir, la terapéutica utópica, ¿no? ¿Cuál es la primera de estas etapas? Es la de la apología, donde nos encontramos a Sócrates, que define precisamente a la filosofía como therapeia o epimeleia tesiges, es decir, como cuidado del alma. Yo creo que la palabra castellana que mejor traduce cualquiera de estas dos es la palabra cura. Si miramos en el diccionario, vemos que cura es cuidado, pero también lo que normalmente entendemos por cura, es decir, tratamiento. Entonces, es decir, el interés que tiene esta aparición de la filosofía como therapeia, como epimeleia tesiges en la apología, está en que ahí se define por primera vez un proyecto de filosofía como terapia, en un sentido muy próximo a lo que recordabas tú, Ramón, de la filosofía en Epicuro, porque Epicuro dirá que es vacío, dirá Epicuro, el discurso de todo filósofo que no sirva como terapia del sufrimiento humano. Bueno, es decir, la filosofía en ese tiempo significa ya muchas cosas, pues aludido a ese tema, ¿no? Pero Sócrates, en medio de interpretaciones divergentes de la filosofía, la entiende así, la entiende como cuidado del alma, ¿no? Otra de las cosas que se pone de manifiesto enseguida es que, claro, si entiendo la filosofía como terapia, esta va siempre unida a un momento normativo. El momento normativo tiene dos caras. Tiene una cara epistemológica, que se ve muy claramente cuando Sócrates invoca la verdad y la inteligencia. Dice, ateniense, ¿cómo no te preocupas de la verdad y de la inteligencia? Y también se ve en otro texto en el Laques, cuando está hablando con un general y dice, lo que necesitamos aquí es un técnicos en la therapeia tesiges, es decir, un experto en el cuidado del alma. Es decir, que la terapia para ser ejercida requiere el conocimiento de un experto, a diferencia del que tiene el profano, ¿no? Luego, este momento normativo implica también un aspecto moral, porque, claro, ¿cuál es el objetivo de esta terapia? El objetivo de esta terapia, el ideal que los rige, es la arete. La arete tiene una doble cara. Por un lado, moral, es la justicia, es la virtud, la justicia. Pero, por otro lado, la arete lleva consigo un ideal normativo antropológico, es decir, es la perfección del ser humano. Es decir, es su salud interior. De manera que justicia y salud son las dos caras que aparecen ligadas a través de esta palabra, la arete, que es el ideal normativo en el que se basa la práctica terapéutica de Sócrates. Otra de las cosas que queda claro en esta primera aparición de la terapéutica es a qué potencia se dirige Sócrates, qué método utiliza y cuál es el escenario en el que se practica. Claro, ¿cuáles son las potencias a las que Sócrates se dirige? Pues está muy claro, es la inteligencia, es la razón, porque Sócrates piensa que en ese mundo terrible en el que viven los atenienses, piensen ustedes que esta obra se sitúa dramáticamente en el año 399, cuando Atenas se ha visto envuelta en guerras civiles, ha perdido el imperio, han destruido sus murallas, su escuadra naval ha sido también destruida y eliminada. Entonces, en ese mundo, pues Sócrates piensa que lo que puede sacar al hombre de ahí, lo que puede salvar la existencia humana es el uso de la razón. Y efectivamente en un pasaje del Cármides dice Sócrates que el alma se cura con ciertos ensalmos. Claro, él racionaliza estos ensalmos porque dice que los ensalmos consisten en los bellos discursos, los kaloi logoi. ¿Qué son los kaloi logoi? Pues son, en realidad, ya lo sabemos, argumentos, diálogos, preguntas, exámenes.
De manera que el propósito de Sócrates es dirigirse a la inteligencia para convertirla en el centro de la existencia humana y para que ella derribe todos los fantasmas que han entorpecido la vida ateniense hasta ese momento. O como diría Ortega, lo que Sócrates pretendía era desalojar la vida espontánea para suplantarla con la pura razón. Claro, había que desalojar la vida espontánea porque la espontaneidad de las pasiones había llevado a Atenas a su más absoluta perdición, ¿no? Claro, ¿cuál es el escenario en el que se puede practicar este tipo de terapia? Que es el diálogo, un diálogo que consiste en examinar a un sujeto en las calles, en las plazas de Atenas y en hacerle reproches, en refutarlo, en reducirlo a una confusión. ¿Dónde se puede ejercer esta concepción de la filosofía como terapia? Pues claro, en un escenario puramente privado, particular. No se puede ejercer en ningún otro lugar. Bueno, paso rápidamente entonces a la segunda etapa que yo la contemplo como el paso de lo socrático a lo platónico. De manera que a partir de ahora cualquier referencia que haga a Sócrates como personaje ya no es el personaje Sócrates de la Apología, sino el personaje literario creado por Platón. Entonces en el Gorgias resulta que allí aparece también la palabra therapeia. Dice allí Sócrates que hay dos artes, dos ciencias, dos artes, dos técnicas, si lo queremos decir así, la palabra técnica, que se ocupan de la salud del cuerpo. Una es la medicina y otra es la gimnástica. Pero que también hay dos que se ocupan de la salud del alma, de la therapeia, tesiges, de la que había hablado Sócrates como filosofía, ¿no? Y entonces dice que estas dos ciencias son, por un lado, la legislación y, por otro lado, la justicia, pero que las dos ciencias en realidad tienen un nombre único y este nombre es la política. De manera que la política aparece como un arte, como un conocimiento propio de expertos, cuya finalidad es la salud espiritual del hombre, es decir, la justicia en el alma, ¿no? Bueno, fíjense bien, ¿qué es lo que ha ocurrido de la apología al Gorgia? Bueno, pues lo que ha ocurrido es una transformación radical del proyecto filosófico, porque en la apología Sócrates se encarga de decir que él jamás había participado en política, jamás. Su daimon, esa voz interior que le disuade cuando va a hacer algo, le dice, no, Sócrates, no, Sócrates. Pues dice, cada vez que yo intentaba acercarme a la política, mi daimon me disuadía, porque no me convenía entrar en ese terreno, ¿no? Y entonces el servicio que yo prestaba al Dios lo prestaba individualmente, dirigiéndome a la gente con la que me encontraba, preguntándole, haciéndole reproches, reduciendo su mente a una confusión para despertar su inteligencia, pero nunca participando en política. Sin embargo, ahora en el Gorgias resulta que esa therapeia tesiges, ese cuidado del alma, se llama ahora política. Y Sócrates dice, porque a ello le obliga Platón, que es el que le hace hablar, dice que es el único que practica en la ciudad el arte de la política, el único que la practica en la actualidad. De manera que asistimos a una transformación radical de la filosofía. Ahora, la filosofía se entiende a sí misma como política. Si pudiéramos transformar un poco la definición de la guerra que da Clausewitz, pues podríamos decir que la filosofía es la continuación de la política por otros medios, ¿no? ¿Qué transformación supone esto en la terapia? Es decir, ¿qué pasa ahora con la terapia filosófica? Pues lo que pasa es que, claro, en cierto modo, el destinatario último es el mismo, que los atenienses sean mejores. Ese es el objetivo de la política definida como terapia en el Gorgias. Pero claro, ahora esta terapia se ejerce solo indirectamente sobre el individuo, porque directamente el escenario en el que hay que practicarla es el escenario de la ciudad. Entonces, ahora Sócrates habla aquí de una therapeia tespoleos, es decir, de una terapia de la ciudad, ¿eh? Claro, porque se ha definido la filosofía en realidad como política, ¿no? Y ahora es la ciudad la enferma, no el individuo, sino la ciudad. Dice allí Sócrates que la ciudad está llena de úlceras supurantes y empozoñadas, y que es ella la que debe ser tratada por el político como si fuera un médico, ¿no?
Esta es una diferencia muy importante. La otra diferencia es que dice Sócrates que a la hora de practicar esta terapia hay que librar una auténtica batalla contra los atenienses, ¿eh? Y que esta batalla consiste en reprimir sus pasiones, porque claro, todos los grandes estadistas del momento, como Pericles, Temístocles, etcétera, lo que habían hecho es exacerbar las pasiones, alimentarlas demagógicamente, acrecentarlas y llevar a Atenas a la destrucción. Y lo que hay que hacer es reprimir esas pasiones, ¿no?, que habían sido destructoras para la ciudad. Y entonces dice que esta tarea, esta batalla contra los atenienses hay que hacerla persuadiéndolos, dice, persuadiéndolos o forzándolos, viatsomenoi. Es decir, claro, pero es una contradicción, porque persuadir a alguien es inducirlo a hacer algo de acuerdo con su voluntad, que es lo que hacía Sócrates con la mayéutica. Sócrates introducía la confusión, las dudas en la mente de sus interlocutores para que fuesen ellos los que encontraran la solución a su vida, para que fueran ellos los que alumbraran la mayéutica, ¿no?, los que alumbraran la verdad. Mientras que ahora dice Sócrates que la persuasión es una vía nada más, porque si falla la persuasión hay que recurrir a la otra vía, que es forzar a los atenienses a actuar contra su voluntad. Estamos en las antípodas de la mayéutica socrática, ¿no? Y con esto vamos a la tercera etapa, que es de la que quiero hablar hoy, que es la terapia filosófica ejercida en la ciudad ideal. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Sí. Bueno, claro, aquí en la ciudad ideal, en primer lugar, conectando con lo que decía en un principio, ¿qué es filosofía para Platón? Filosofía, dice, ¿quién es el filósofo? El filósofo es el que tiene visión sinóptica. El que no tiene visión sinóptica no es filósofo. Esto es un texto poco conocido de la República, porque se piensa que lo del todo está en otro lugar, está en el FED. Entonces, el filósofo es el que tiene la visión sinóptica. ¿Qué significa la visión sinóptica? Sinopsis, visión, sin. Pues es el que es capaz de ver el todo, el que es capaz de hacer este movimiento de la parte hacia el todo, el que es capaz de contemplar el todo, ¿no? Y luego, en otro momento, cuando define la dialéctica, efectivamente habla que el dialéctico es el que es capaz de remontarse al principio del todo. De manera que lleva razón Pedro cuando, en su capítulo sobre el Ortega de las meditaciones del Quijote, pues dice que la filosofía, la meditación consiste en esta operación, ¿no? Bueno, claro, no olvidemos la relación que tiene la filosofía con la política, una vez más, porque tenemos que preguntarnos, en la ciudad ideal, ¿quiénes son los políticos? O, mejor dicho, ¿quiénes son los filósofos? Da lo mismo. Los políticos son los filósofos, porque la respuesta ¿quién debe gobernar? Tiene una respuesta. Perdón, esa pregunta tiene una respuesta, y es deben gobernar los filósofos. De manera que filosofía y política se conectan intrínsecamente en la obra, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, hablo ya de la terapéutica. A la hora de hablar de la concepción terapéutica platónica, pues lo primero que deberíamos comprobar es que existe en él una auténtica fascinación por el todo, lo llamaría yo así. Y esta fascinación por el todo se puede comprobar en tres momentos de su obra. Hago referencia a estos tres momentos porque uno de estos textos pertenece a los diálogos iniciales, el Cármides, otro a los diálogos centrales y otro a los diálogos finales. La primera es el Cármides. En el Cármides, cuando aparece Cármides en el gimnasio, cuya belleza pues a Sócrates le parece muy turbadora, quiere él atraerlo con alguna estratagema, sabe que le duele la cabeza y le dice, Cármides, yo sé un remedio para eliminarte el dolor de cabeza, pero tienes que tener presente que, como dicen los buenos médicos, la parte no se puede curar sin el todo. Es decir, si a uno le duelen los ojos, pues tiene que curar la cabeza, si le duele la cabeza tiene que curar el cuerpo al que pertenece. Y Sócrates habla allí de los buenos médicos que son los que sostienen que hay que tratar y curar a la parte con el todo. Y habla de otros médicos, los médicos griegos, a los que se les escapan las causas de muchas enfermedades porque no son capaces de esta operación totalizante, ¿no? Porque se despreocupan del todo, dice literalmente.
Luego hay un segundo texto muy interesante en el Fedro, en el que él está criticando a la retórica. Y como contrafigura de la retórica aparece una vez más un modelo de saber, que es la medicina. Y entonces, claro, él dice que todas las artes, para ser verdaderamente artes y no quedarse en una mera rutina, en una mera empeiría, en una mera tribe, rutina, práctica ciega, pues tienen que tener un fundamento teórico. Les hace falta eso que él llama el charlatanear y el meteorologizar, que son dos palabras, adolesgía, caimicrología, que él toma de sus enemigos intelectuales, los que defienden la cultura retórica desprovista de estos fundamentos teóricos, ¿no? Y entonces dice que a las artes les hace falta estos fundamentos teóricos, y estos fundamentos teóricos significan que si la retórica se ocupa del alma, no puede comprender verdaderamente el alma, dice sin una expresión, dice él con una expresión que la tengo perdida, ahora mismo se la encuentro, dice, sin haber comprendido la naturaleza del todo. No se puede entender el alma, dice allí Sócrates, no se puede entender el alma sin haber comprendido la naturaleza del todo. Y lo más curioso de esto es que Fedro, que es el personaje que habla con él, dice Sócrates, y a propósito, Hipócrates, el médico, el famoso Hipócrates, dice lo mismo del cuerpo. Dice que para conocer el cuerpo hay que aplicar el mismo método. Luego hablaré de este todo implicado en las prácticas curativas de los médicos hipocráticos, ¿no? Simplemente quería constatar esta fascinación por el todo que va unida a la terapéutica platónica. Y finalmente las leyes, obra del final de su vida, pues allí dice que cualquier médico, cualquier artesano experto hace todo por el todo. Es decir, cada cosa que hace tiene que estar hecha con la vista puesta en el todo. Bueno, la pregunta ya es, ¿qué tiene que ver la acción terapéutica que se practica en la ciudad ideal con el todo y con la filosofía, que es el tema que traemos entre manos, ¿no? Bueno, el tema de la República es ¿qué es la justicia? Pero claro, esta pregunta, ¿qué es la justicia?, se puede también traducir a cómo producir la salud, porque para Platón la justicia es la versión moral, el lado moral de la misma operación que tiene que practicar el filósofo, que es restablecer la salud tanto en el individuo como en el Estado. Entonces, ¿cómo se produce la salud en el individuo particular? Dice Sócrates. Espérate, antes de responder a esta pregunta, vamos a trasladarla a la ciudad, porque la ciudad es como un modelo ampliado, es como el que no ve la letra pequeña, y entonces cuando se aumenta la letra ve mejor. Dice, vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a preguntarnos ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia en el Estado? Que es lo mismo que preguntarse ¿dónde está la felicidad? ¿Cuál es el Estado justo? Y entonces Sócrates habla aquí de una unidad o una totalidad del Estado, una unidad o una totalidad del Estado. Es decir, el sujeto de la felicidad y de la justicia es esta unidad, esta totalidad del Estado. Claro, por eso que, precisamente porque Sócrates cree en la existencia de esta unidad o de esta totalidad, puede hablar en la República en muchos pasajes de cosas que son coherentes con ello. Por ejemplo, puede hablar de un Estado afiebrado, un Estado que tiene fiebre, o de un Estado sano, o puede hablar de las enfermedades del Estado, los nosématas, tupóleos, como por ejemplo la timarquía, o por ejemplo la oligarquía, o la tiranía, son enfermedades del Estado. Y dice que el Estado mejor organizado es el que se parece más a un individuo. ¿Qué le pasa a un individuo? Que cuando le dan un golpe en el dedo pequeño, pues siente un dolor en todo él. Es decir, la parte afectada en realidad ha generado un efecto que se siente en la unidad del cuerpo y el alma que es ese individuo particular. Claro, con esta comparación, según la cual Sócrates dice que el Estado mejor organizado es el que se parece más a un individuo, por lo de unidad que tiene el organismo individual respecto al conjunto de sus órganos, ¿no? Claro, esto nos permite comprender que algunos, como Popper, la sociedad abierta y sus enemigos, pues hayan dicho que Platón en realidad lo que tiene es una concepción organicista, biologista,
u holista del Estado, ¿no? Y que el Estado es para él una especie de superindividuo o superorganismo. Bueno, ya veremos si Popper lleva razón en esto. En primer lugar, lo que tenemos que ver es si esta concepción del Estado significa discrepancia, significa tensiones entre el Estado y el individuo, ¿no? Claro, esto sale a relucir inmediatamente en la felicidad, porque cuando han descrito las funciones de los gobernantes, Glaucón primero y Adimanto después, le hacen esta objeción a Sócrates. Dice, bueno, pero es que en este estado feliz que tú has dibujado, en este estado justo, pues vamos a ser muy injustos nosotros con los filósofos, porque los filósofos no van a llevar la mejor vida posible en ese estado, puesto que van a gobernar. Ellos no quieren gobernar, y para gobernar tienen que renunciar a la propiedad privada, tienen que renunciar a la familia, tienen que renunciar a los hijos. ¿Qué clase de vida le vamos a dar a estos filósofos? Entonces Sócrates le responde, es que estamos construyendo un estado feliz, dice él, no estableciendo que unos pocos sean felices, sino para que lo sea la totalidad. Y no para que viva bien una clase, sino el Estado en su totalidad. He refundido en esta frase dos textos diferentes. De manera que el Estado aparece aquí, dice Popper, como una entidad natural que se opone al conjunto de los individuos. Aristóteles ya vio el peligro de esto cuando dijo que el Estado, que Platón se equivocaba en esto, porque el Estado, la felicidad del Estado no es como un número par. El número puede ser par si las unidades que lo integran no lo son, pero no puede ocurrir esto con el Estado, porque el Estado no puede ser feliz si no son felices todos y cada uno de los individuos que lo integran. Algunos han defendido a Platón de esta teoría organicista que Popper le achaca. Por ejemplo, Blastos, el gran Gregory Blastos, ¿no? Blastos dice que en realidad Platón, cuando habla de esta unidad o esta totalidad del Estado, nunca lo opone al conjunto de todos los individuos, sino que opone esa totalidad o esa unidad solo a una parte. Sin embargo, yo estoy más cerca de Popper que de Blastos, por lo que vamos a ver enseguida. Hay otra semejanza en la que él habla del Estado a propósito de lo mismo. Dice, imagínate, le dice a Glaucón, imagínate, Glaucón, que tenemos que pintar un rostro. Entonces, claro, el rostro es una metáfora de la felicidad del Estado, ¿no? Y los ojos pues representan en esa metáfora la felicidad de los gobernantes. ¿Cómo debemos pintar los ojos? ¿Debemos pintar los ojos de la manera que sean lo más bello posible o de la manera que resulte más conveniente para el todo del rostro del que van a formar parte? Está claro que es lo segundo, ¿no? Entonces, si esto lo aplicamos, mutatis mutandis, a la felicidad, se ve claramente en este ejemplo que la felicidad que Platón atribuye al Estado no es la suma de la felicidad de cada uno de sus individuos, sino algo que determina el modo en que van a experimentar la felicidad los individuos que lo integran. A propósito de esta totalidad, yo decía que la terapéutica, la filosofía como terapéutica siempre tiene un momento normativo, como todo, creo yo que como toda acción terapéutica. Toda acción terapéutica se enfrenta a un estado de enfermedad para intentar restablecer un estado que se considera consistente en la salud, ¿no? Entonces, en la República hay un texto muy claro en el cual se habla de una ciencia de la totalidad. Es decir, los gobernantes tienen que tener un saber que no puede ser como el saber del zapatero o como el saber del arquitecto o como el saber del general. Es decir, no puede ser un saber de cosas concretas, sino que tiene que ser una episteme o una ciencia de la totalidad del Estado. Y yo pienso que este es el todo, desde luego, que opera como fondo epistemológico sobre el que puede funcionar la terapéutica filosófica que el político ha de ejecutar en la ciudad ideal, ¿no? Esto se ve muy claro en el caso de la mentira, el uso de la mentira. Dice Platón que los gobernantes tendrán que hacer muchas veces uso de la mentira. No una ni dos, sino muchas veces. Y claro, da una primera justificación de la mentira que cualquiera de nosotros aceptaría, porque dice que claro, la mentira hay que utilizarla con el loco. El loco que te pide un puñal, pues, tienes que decir que no tienes el puñal, ¿no?
Bueno, entonces es el uso de la mentira como fármaco, dice él, como remedio o como fármaco, que también en castellano podemos utilizar esta palabra, ¿no? Pero claro, luego se ve que el filósofo gobernante utiliza la mentira no exactamente para beneficio de un loco, no para darle el puñal al loco con el que él se va a matar, sino que lo utiliza, por ejemplo, en los sorteos con los que hay que disponer los casamientos entre los miembros de la futura clase de los gobernantes. Estos sorteos habrá que amañarlos por prácticas eugenésicas que Platón se atreve a recomendar en la República, porque claro, se trata de formar a los mejores, y eso tiene que empezar ya desde el momento de los casamientos de sus padres, ¿no? Y entonces, claro, dice, es conveniente que los jóvenes que han de unirse sexualmente para producir a los futuros gobernantes no se enfaden con el Estado, y para que no se enfaden, que culpen mejor a la mala suerte que a otra cosa, ¿no? De manera que el uso de la mentira como fármaco, pues se ve que está justificado en el fondo de este conocimiento del todo que tiene el filósofo. Luego hay otra cosa mucho más preocupante que esta, ¿no? Pero claro, ¿en qué consiste la salud? ¿En qué consiste la justicia? En el individuo. Cuando llega el momento de responder a esto, una vez que ya se ha resuelto el problema de la justicia en el Estado, dice Platón, producir la salud, porque dice esta frase, como equivalente de producir la justicia, producir la salud consiste en que entreguemos el control de la vida humana a aquella potencia, a aquella facultad que debe tenerla, que es la razón, y que la razón mande sobre las pasiones. Eso es lo que traerá la salud en la vida del individuo. Pero claro, cuando se traslada esto al Estado, dice, ¿dónde residirá la razón en el Estado? ¿Dónde residirá la sabiduría? Es decir, una pequeña parte del Estado. La sabiduría residirá solo en un pequeño grupo, el más pequeño grupo del Estado, que está al frente de él y lo gobierna. Y gracias al conocimiento que reside en él, es por lo que será sabio el Estado en su totalidad. Es decir, que el Estado será sabio en su totalidad por un pequeño grupo que son los depositarios de esta ciencia de la totalidad en la que consiste el arte del gobierno. Bueno, claro, entonces parece que estamos asistiendo aquí a una falta de simetría, porque en el individuo no decíamos que en el individuo el saludable, el justo, es aquel que iba a tener a la razón en el control de su vida. Pero ahora resulta que la razón, que solamente pueden tenerla en su máximo esplendor, en su máxima capacidad, los que tienen la sabiduría, va a ser una pequeña parte del Estado. ¿Qué pasa entonces con la generalidad de la población, ¿no? Y entonces ocurre aquí que, dice Platón, dice, claro, en estos casos, en el caso de aquellos que no son capaces de gobernar a las fieras que hay en él, hay esclavos. Hay hombres que son esclavos de las fieras que llevan en su interior y que no pueden controlar a estas fieras que son las pasiones. Y claro, en estos casos, que serán el caso más general, pues dice él, lo mejor es, desde luego, que es ser gobernado por lo sabio y divino, que reside en nuestro interior, que es la razón. Dice, pero si esto no es posible, lo mejor es que lo sabio y lo divino le dé razones desde fuera. De manera que hemos ido al punto clave, a la razón exterior. La razón exterior. Podrían decirse, claro, Platón aquí no está hablando de la generalidad de las personas, está hablando de los esclavos nada más. Es decir, entendiendo por esclavos los que no pueden dominar a la bestia que llevan dentro de las pasiones, ¿no? Pero esto no es cierto. Porque los auxiliares, que es la clase que viene debajo de los gobernantes, pues es la clase en la que se encarna el valor, pero el valor ya no se encarna en el conocimiento del bien como en Sócrates, se ha roto con el intelectualismo socrático. Incluso para esta clase de los auxiliares de los gobernantes, que no es la clase inferior del Estado, incluso para ellos, dice que el valor consiste en la conservación de la opinión engendrada por la ley. La conservación de la opinión engendrada por la ley. Es decir, el valor consiste en seguir la ideología que viene marcada por la clase de los gobernantes. Todo esto en función de un todo,
que es el todo utópico de la ciudad ideal. Para terminar, algo muy breve sobre este todo, y para ello vuelvo al Fedro, donde Sócrates hacía referencia a Hipócrates. A Hipócrates se le cita solamente 3 veces en todo el corpus de las obras platónicas y es en este pasaje. Y en este pasaje pues se dice, recordémoslo, que para conocer el alma hay que conocer la naturaleza del todo. Entonces dice Fedro, bueno, pero es que eso también lo dice Hipócrates para el cuerpo, que hay que conocer la naturaleza del todo. No les puedo resumir los ríos de tinta que han gastado los especialistas del Corpus Hippocraticum, porque el Corpus Hippocraticum consta de una serie de obras cuyos autores no están identificados. Entonces han ido a buscar pasajes de contenidos en los tratados médicos que nos han llegado bajo este nombre, para ver si con esta alusión a Platón se puede identificar como hipocrática alguna de las obras que nos han llegado así anónimamente, ¿no? Hay 2 pasajes, voy a hacer una brevísima mención de ellos, que podrían estar referidos a esta indicación que da Platón, del todo en las prácticas médicas de los hipocráticos, ¿no? Uno de ellos sobre la medicina antigua. Allí está diciendo el médico que claro, que para ejercer la medicina hay que conocer la naturaleza y que la mejor manera de conocer la naturaleza es ejercer la medicina. Y claro, que la mejor manera de hacerlo es cuando se posee el conocimiento total, dice. Pero, dice a continuación, pero falta mucho para esto. Ya ves si falta, que estamos 25 siglos después y los médicos todavía no han tenido este conocimiento total del cuerpo al que hacía referencia con toda su modestia el médico hipocrático en cuestión. Y luego contrasta el modo de indagación de la naturaleza que tiene la medicina con el que tiene la filosofía. Claro, los filósofos hablan de unas vaguedades. Dice, a mí esas vaguedades no me interesan. A mí lo que me interesa, sí, es saber qué es el hombre. Pero no qué es el hombre en relación a ese todo de la naturaleza, sino qué es en relación con cosas muy concretas, con lo que bebe, con lo que come, qué es en relación con sus demás hábitos, qué le puede pasar a cada individuo con cada cosa concreta, cómo influye en su salud los aires, el medio ambiente de la ciudad, los vientos, etcétera, ¿no? Las aguas que corren por eso, hay un tratado que se llama así, aguas, aires, lugares. Esto es lo que le interesa al médico hipocrático. Hay otro pasaje de la obra titulada Pronósticos, me quedan 5 minutillos todavía, una obra que se llama Pronóstico, y ahí dice también el médico que está hablando, dice que para hacer un pronóstico hay que tener en cuenta todos los síntomas. Otra mención de la totalidad. Pero claro, ¿a qué totalidad se refiere? Perdonen que lo cite, porque son términos un poco desagradables de oír, ¿no? Pero son esputos, orinas, lo tengo apuntado por aquí, pus, bilis. Esto es el todo que tiene el médico a la vista. Es decir, no es un todo virtual, no es la ficción del filósofo desde la cual el filósofo quiere emprender su acción terapéutica, sino que se trata de un todo, a mi juicio, muy diferente, un todo articulado por una constelación de factores que están empíricamente determinados, una totalidad que no tiene nada que ver con eso que yo me gustaría llamar el todo virtual de la utopía filosófica. Filósofos entre los que se encuentra Platón y todos aquellos que han creado pues grandes utopías se han dado cuenta de que no vale solo el momento negativo, el momento ese crítico propio de toda filosofía, sino que este debe apoyarse además en un momento normativo desde el cual hay que ofrecer una alternativa total, una alternativa global a la crítica de lo existente. Es muy difícil que una filosofía sea terapéutica si no ofrece una descripción de lo que considera el estado saludable de lo real. Yo esto lo considero no solo legítimo, sino necesario. Pero el problema es que cuando la impugnación total de un sistema o una sociedad es absoluta, el principio normativo tiene que ser el todo inexistente y vacío propio de la utopía. Yo tengo muchas objeciones contra el todo utópico. En primer lugar, tengo objeciones de carácter epistemológico. Y es que, como diría Adorno, el todo es lo no verdadero. El todo es lo verdadero. Es decir, no hay forma de tener un conocimiento del todo social. Es imposible. Esto es una ficción filosófica.
El filósofo, contra las pretensiones de toda dialéctica, no puede tener un conocimiento legítimo de este todo, que, como afirmó Popper, no puede ser objeto de investigación científica. De manera que lo que el filósofo nos ofrece, en lugar de ese todo, a mi juicio, son proyecciones nacidas de su propio carácter o de sus intereses de clase. La invocación del todo, para mí, es siempre ideológica. Creo, por supuesto, en la posibilidad de la crítica filosófica de las estructuras sociales, en la que se denuncie el mal funcionamiento de factores concretos y se proponga normativamente una alternativa. ¿Cómo no voy a creer en eso? En lo que no creo es un ideal en una constelación de factores cuya existencia no está probada en ningún lugar de la Tierra. Es decir, abogo con Popper en favor de lo que él llama la ingeniería fragmentaria contra la ingeniería utópica. Luego también tengo objeciones de carácter ontológico a este todo. Voy a referirme a dos para terminar. El carácter holista de esta ingeniería utópica, de esta ingeniería del todo, está, en mi juicio, pues ontológicamente muy mal fundada por dos razones. Claro, al platonismo y a muchas formas de utopismo la existencia le da lo mismo, porque no lo consideran un rasgo esencial del ser. El ser está más allá de la existencia. Incluso para muchos filósofos se podría decir que el valor es inversamente proporcional a la existencia, ¿no? Pero claro, una de las críticas que han hecho los filósofos como Berlin acerca de este todo es que el todo puede ser no solamente difícil, sino además una contradicción en sus términos, porque el todo significa la conciliación de los opuestos. Es decir, el todo se basa en una filosofía en virtud de la cual los valores son todos como fragmentos pequeños que se nos ha dado a la humanidad para que nosotros recompongamos un todo, una unidad perdida. Pero claro, estos valores muchas veces son incompatibles entre sí. Y entonces probablemente el todo que invoca el utopista en su proyecto, a veces revolucionario, a veces no, pues posiblemente es simplemente una contradicción. Yo creo que mal puede ser una contradicción una adecuada guía de la conducta y de la terapia filosófica. Y en segundo lugar, el todo tiene también otro problema, que es lo que llama Popper los efectos de la planificación no planeada. Los efectos de la planificación no planeada no son muy importantes cuando se trata de reformas concretas. Pongo en obra una ley y esta ley puede tener efectos contrarios a los que en un principio se habían previsto. Pero claro, cuando el ingeniero utopista quiere imponer el todo a toda costa y le salen por todas partes efectos indeseados y persiste en el todo, de ese sueño de la razón, pues nacen muchos monstruos a través de los cuales han venido pues grandes sufrimientos para la humanidad, ¿no? Y esa terapéutica del todo es la que actualmente me preocupa en mis reflexiones filosóficas. De manera que muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Hacemos un descanso de media hora y volvemos a las 7. Y se pasa el turno de palabra, de preguntas de estas dos conferencias al final de la siguiente conferencia. ¿De acuerdo? Vale.